En el nivel básico de esta práctica, mediremos las diversas pérdidas y rechazos que hay entre entradas y salidas de distintos dispositivos. Para ello, contaremos con un repartidor, un derivador, una toma de usuario y una toma de usuario con satélite. Además, mediante un generador de señal y un medidor de campo, podremos visualizar la señal que obtendremos al paso de cada uno de estos dispositivos. Para comenzar, conectaremos un cable con conectores F en cada una de sus puntas al medidor de campo, y lo llevaremos hacia el modulador analógico. En el modulador analógico, conectaremos el cable que viene del medidor de campo mediante un adaptador FBNC para introducirlo por la entrada de señal modulada. De esta forma, comprobaremos la señal que recibimos directamente, recibiendo así 85,5 decibelios. Seguidamente, conectaremos el modulador al repartidor por la entrada del mismo y dirigiremos la señal hacia el medidor de campo por su salida, para comprobar así las pérdidas de inserción. Como podemos observar, recibimos una señal de 70,4 decibelios. A continuación, comprobaremos el rechazo entre salidas del dispositivo. Lo haremos cambiando el cable que tenemos en la entrada del repartidor a una de las salidas. Como podemos ver, recibimos una señal de 64,4 decibelios microvoltios. En esta tabla podremos comprobar las medidas que hemos tomado respecto al repartidor y podremos observar las medidas que nos aporta el fabricante, pudiendo valorar las diferencias entre ellas. Ahora comprobaremos las medidas de un derivador. Para comenzar, comprobaremos las pérdidas de inserción, conectando el modulador analógico en la entrada y el medidor de campo en la salida. Como podemos observar, obtenemos una señal de 85,2 decibelios. Seguidamente, comprobaremos las pérdidas sacando la señal que viene del generador hacia el medidor de campo por la salida de derivación, obteniendo así las pérdidas de derivación. De esta manera, obtenemos una señal de 67 decibelios microvoltios. Ahora, llevando el cable que está en la entrada hacia la otra salida de derivación, comprobaremos el rechazo entre salidas de derivación, dándonos una señal de 50,9 decibelios microvoltios. En esta tabla podemos comprobar las medidas que hemos tomado en relación al derivador, y podremos observar las medidas que nos aporta el fabricante, pudiendo valorar las diferencias entre ellas. A continuación, comprobaremos las pérdidas de inserción que produce una toma de usuario de paso. Obtendremos una señal de 84,9 decibelios. Seguidamente, en el caso de las pérdidas de derivación, llevaremos un cable del medidor de campo con un conector CI a la toma para comprobar su señal. Como podemos observar, nos da una señal de 63,5 decibelios microvoltios. En esta tabla podemos comprobar las medidas que hemos tomado de la toma de usuario, y podemos observar las medidas que nos aporta el fabricante, pudiendo valorar las diferencias entre ellas. Para finalizar el nivel básico, comprobaremos el paso de tensión por la toma. Para esto, pondremos el polímetro para medir 20 voltios en corriente continua y aplicaremos con el medidor de campo 13 voltios a la toma. Comprobaremos que obtenemos tensión de salida desde el medidor de campo, para, seguidamente, conectarlo a la toma de usuario y comprobar que tenemos tensión por la salida de satélite de la toma. Una vez comprobado esto, podemos continuar con el nivel avanzado. En este nivel avanzado mediremos las pérdidas de inserción en UHF, el rechazo entre entradas de UHF y el rechazo entre entradas de UHF y VHF en un mezclador. Seguidamente daremos una conclusión de los datos obtenidos comparándolos con los datos que nos da el fabricante. Para ello contaremos con un generador de radiofrecuencia, un medidor de campo y un mezclador. Para las pérdidas de inserción conectaremos el generador de radiofrecuencia a la primera entrada de UHF y en la salida conectaremos el medidor de campo. Una vez conectado el cable a la entrada de UHF que deja paso de corriente y la salida al medidor, conectamos el cable al generador para obtener señal. Y como vemos, nos da unos 78,9 decibelios microvoltios. Para el rechazo entre entradas de UHF cambiaremos el cable anteriormente conectado a la salida del mezclador a la segunda entrada de UHF. Una vez conectados los cables a sus respectivas entradas de UHF, comprobaremos la señal que recibimos. Como podemos comprobar, nos da una señal de 78,7 decibelios microvoltios. A continuación comprobaremos el rechazo entre la entrada de UHF y la entrada de VHF.
Una vez conectados los cables a sus respectivas entradas, observaremos la señal que nos da. Como podemos observar, nos da una señal de 48,4 decibelios microvoltios. Para obtener las pérdidas, hacemos la recta entre la señal que nos da cuando conectamos el generador directamente al medidor de campo y la señal que obtenemos de la medición con el mezclador. En esta tabla comparamos las medidas que comprobamos nosotros con el medidor de campo con las medidas obtenidas en la página web del fabricante, y de ahí sacamos las discrepancias.